buenos días, ¿cómo están? Latinoamérica. Bueno, voy a compartir mi pantallita para poder empezar. Qué gusto que estén todos conectados. ¿Me escuchan bien? ¿Se puede ver la pantalla? Súper, Súper bien. listo. Ahí está. Bueno, pues les voy a contar yo un poquito acerca de la importancia de tomar un buen café y sobre todo, pues de un buen café como el que tenemos nosotros, que es el Café Rice. No sé si ya ahorita todos estén tomando algo. Allí estoy viendo a Sebas, a Cami, pues nosotros estamos acá también, un cafecito, el cafecito Rice. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Lisette. Voy a empezar aquí. Listo. Les quiero empezar contando mi historia. Esta soy yo cuando estaba en la facultad, o sea, hace muchos, muchos años. Entonces, bueno, resulta que sí, como decía Liz, yo estudié filosofía y pues como saben, en las carreras, no nada más en esa, pero todos tenemos que estar estudiando muchísimo, tenemos que leer demasiado, etcétera. Entonces, bueno, pues resulta que nosotros, o bueno, más bien yo cuando empecé a tomar sobre todo café, fue en la universidad y era para no dormirme en clases, era para poder terminar mis lecturas y bueno, pues eso me empezó a llevar a seguir tomando más y más café para poder, digamos que rendir en todo el día. Sin embargo, se empezaron a crear muy malos hábitos en ese sentido porque pues ya no tenía como tanto tiempo para poder hacer ejercicio. Entonces empecé a tener, por ejemplo, pues no sobrepeso, pero pues ya no tenía como tanta actividad física, ¿no? Esto pues va creando también como excesos que, por ejemplo, a mí me afectaba mucho la falta de sueño. A la fecha todavía trabajo en eso, pero por ejemplo, eso era pues muy común, no nada más conmigo, sino en todas las personas que estábamos en la facultad. Y como ven ahí, somos 4 personas y el que tomó la foto, ese era mi grupo. Realmente no éramos muchos, éramos muy poquitos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Nos pasábamos como información y todo, pero pues las personas que están como a los extremos, pues eran sacerdotes. Entonces, pues ellos también tenían muchísimas actividades y los que éramos laicos, por ejemplo, pues también teníamos como una vida pues normal, ¿no? Como casi todos los que estamos aquí. Entonces, pues, ¿qué pasaba? O bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a tener malos hábitos? Que en este caso no fue el mío, el del tabaquismo. Empieza a haber, por ejemplo, estrés y empiezan las personas, como sí veía en varios lugares, no nada más en mi escuela, empezaba a haber problemas como de tabaquismo, de drogas, alcohol y sobre todo la mala alimentación. ¿Por qué? Porque no teníamos como una disciplina o tiempo, por ejemplo, para estar desayunando y comiendo, ¿no? Las clases eran como de corrido y eso pues no nos permitía tener como un tiempo o un horario fijo para poder tener como buena alimentación o estar como el tiempo determinado de media hora, ¿no? O una hora para poder comer. Entonces, ¿qué pasaba? Pues resulta que pues empezaba a tener como falta de memoria, empezábamos a tomar, por ejemplo, más café, empezábamos a sobrepasarnos a no comer o a no desayunar, o en esos días, pues cuando había muchísimo trabajo, pues no nos alimentábamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, en varias ocasiones vi a varios compañeros que abusaban también de medicamentos y pues eso los llevó a tener como problemas físicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues a la larga empezamos a tener el agotamiento también mental, que finalmente eso ya se da casi al final de la carrera, pero bueno, finalmente terminamos, afortunadamente. Y pues lo que quedó mucho fue el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos a tener los síntomas del estrés oxidativo. Y esto es lo que quiero resaltar con todos ustedes, porque justamente aquí es la importancia de no nada más, por ejemplo, del tomar el café, de un buen café como ese que nosotros tenemos, que es alto en antioxidantes. Quiero mostrarles aquí, por ejemplo, cuáles son como otros síntomas que también nos causa tener el estrés y esto no nada más denominado o bueno, dado por
por las carreras, ¿no? Que tenemos o las universidades y demás, sino también por el trabajo, porque luego tenemos muchas actividades y no sabemos delegarlas, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y en algunas cosas sí, no siempre, pero pues hay que aprender a hacerlo. Y bueno, pues aquí les muestro si tienen como una pluma o algo así para ir como marcando algunos puntos de los que aquí aparecen y a ver cuántos tienen. De pronto ya trabajaron algunos, de pronto no tienen ninguno. Y bueno, estos son como solamente puntos importantes para ver qué tanto nos falta trabajar con nosotros o qué tan saludables estamos. Y por ejemplo, aquí está como la fatiga crónica, la migraña, que eso es muy común, que también se da bastante, por ejemplo, al menos con las personas con las que yo estaba estudiando. Los problemas de sueño también, como les decía, yo tenía muchos problemas de sueño. A mí me cuesta en general mucho trabajo dormir, pero pues también se debe como a una alteración, por ejemplo, no nada más de una mala alimentación, sino también, por ejemplo, a cuando se toma un café que no es por ejemplo, nuestro café Rice. ¿Por qué? Porque muchos cafés de los que hoy en día están en el mercado tienen algunos químicos o, por ejemplo, hay otros cafés que también están cultivados por pesticidas, herbicidas y nosotros no lo sabemos. Entonces solamente llegan al mercado en nuestras tiendas departamentales y todo eso, se llaman tiendas departamentales. Bueno, y entonces allí pues nosotros vamos como confiados y los compramos y preparamos nuestro café y todas las personitas ahí, no sé, pero acá en México pasa mucho de que las señoras se juntan a tomar café y hacer reuniones y todo, y entonces pues todos compartimos el café, pero pues no a todas las personas cae bien. Entonces esto a la larga empiezan a tener problemas de gastritis, problemas por ejemplo también empiezan a ver como temblores, ¿no? En las manos y en los pies, como aquí lo pongo. Y el mismo estrés, por ejemplo, va causando otros problemas como la ansiedad, la alopecia, que por ejemplo, personas que estaban en la facultad, justamente también por el estrés y por la mala alimentación, empezaron a perder el cabello. Se empiezan a tener también, por ejemplo, los problemas digestivos. Eso también nos puede llevar a provocar, por ejemplo, infartos, depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares, a detonar las enfermedades autoinmunes. Y lo que quiero recalcar aquí también es la contaminación, porque, por ejemplo, la contaminación nosotros no podemos controlarla. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es la Ciudad de México y pues tiene una contaminación tremenda, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ayudarnos? Bueno, pues justamente es lo que vamos a ver aquí, con pues con los antioxidantes que, por ejemplo, los cafés en general ya tienen, ¿no? Pero aquí vamos a hablar del café Rice. Entonces, por ejemplo, también cuando tenemos problemas, no nada más de la contaminación, también existen los metales pesados y eso también se da en la alimentación. Entonces hay que tener en cuenta todos estos como síntomas que nos van causando, por ejemplo, enfermedades, básicamente, ¿no? Y bueno, aquí les muestro en el diagrama cómo es la célula que está sana y cómo la van atacando todos los radicales libres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La célula se echa a perder, se pone así como toda fea, toda triste, y entonces, pues eso provoca que nosotros también estemos como mal, ¿no? Que nos veamos agotados, que nos veamos, por ejemplo, cansados, que estemos enfermos, etcétera. Entonces, por ejemplo, a la larga, si seguimos con esa muy mala vida, con esa, pues con ese problema de estrés, de ansiedad, y no le hacemos caso, que pasa muchísimo, por ejemplo, en oficinas, que también yo estuve trabajando, por ejemplo, en algún momento en las oficinas y se veía ese agotamiento en los investigadores, ¿no? Entonces, empiezan a desarrollar o empezamos a desarrollar como otros problemas que también son un poco más graves, como los ataques de pánico, empezamos a tener taquicardia, sudoración excesiva, los dolores musculares y sobre todo cuando estamos mucho tiempo frente al computador, nos duele mucho el trapecio, empezamos a tener contracturas y, por ejemplo, empieza a haber también problemas de tendencia al llanto, pero muchas veces no se sabe cómo por qué y realmente es también, ¿no? Por el estrés, por la ansiedad y que de una forma u otra ya no se puede como controlar. Entonces,
tiene que salir de alguna manera. Eso nos causa también irritabilidad, mareos, ataques de ira, pérdida de memoria y enfermedades constantes. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen gripa por meses y pues justamente a esas personas hay que empezar a desintoxicar todo su sistema, pues el inmunológico básicamente, ¿no? Entonces, para evitar estar con este estrés, con esta, pues con estos problemas, ¿no? Cognitivos, justamente hay que tener una dieta alta en antioxidantes. Y por ejemplo, aquí pongo un diagrama también que está bonito, que por ejemplo, esta personita, bueno, la bolita verde es la que le está dando al radical libre como pues justamente eso, ¿no? El antioxidante, así de, oye, radical libre, no ataques a la célula sana, no le quites como esta bolita. Entonces, ¿qué pasa? Llega el antioxidante, por ejemplo, y le da al radical libre como lo que le falta. ¿Para qué? Pues para que también sea como una, digamos, para que ya no contraataque, o bueno, que ya no ataque a las células buenas. Entonces, justamente eso es lo que hace el café rice. Y, por ejemplo, aquí les quiero hablar también sobre la prevención y justamente hacia allá vamos al café. Primero, quiero mostrarles aquí que primero hay que tener una prevención, hay que entender que antes de estar enfermos, podemos empezar a prevenir todas estas enfermedades. ¿Y cómo? Pues primero aceptando que podemos mejorar o que tenemos una vida digamos, sedentaria o que tenemos una vida que no está equilibrada en ciertos aspectos. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa? Tomar acción de las cosas que podemos controlar. Y eso, por ejemplo, se da en los buenos hábitos. Y los buenos hábitos, eso implica, por ejemplo, el hacer ejercicio, empezar a, por ejemplo, a comer mejor, tener una dieta, por ejemplo, aquí yo pongo alta en antioxidantes y no nada más en antioxidantes, sino una dieta alcalina, consumir productos de calidad y a esto me refiero, por ejemplo, los que tenemos acá en Silis, porque porque tenemos productos que están libres de pesticidas, de herbicidas, que tienen, por ejemplo, los sellos de calidad, etcétera. Y también, bueno, esos son los suplementos, pero también mejorar nuestra alimentación, ¿no? Hacer ejercicio, como pues nos indican los médicos, así como el Doc Oliveros, que también nos dice, hacer ejercicio, aunque sea 30 minutos al día, eso es súper importante y evitar los químicos, la contaminación y el estrés. Pero aquí es importante y así de, oye, pero ¿cómo podemos evitar los químicos, la contaminación y el estrés si eso ya no me pertenece? Bueno, por ejemplo, algunos químicos me refiero a cuando nos ponemos desodorantes, cuando usamos shampoos, etcétera. Entonces hay, digamos que ciertos shampoos, ciertos desodorantes, ciertas cremas y sobre todo, por ejemplo, en mujeres que usamos maquillaje, ¿qué pasa? Hay contaminantes en eso también. Entonces, si lo podemos hacer como de una forma más orgánica, nos puede ayudar bastante para poder evitar enfermedades a largo plazo. Y la contaminación igual, ¿no? O sea, no podemos quitar como, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues, tienes que salir y pues están los camiones, están los carros y finalmente eso pues nos va afectando a la piel. Sin embargo, también podemos evitarlo de alguna forma, por ejemplo, previniendo todo eso con ciertas, por ejemplo, como la línea Liché, que son las cremas que tenemos también, y el estrés, empezar a tener como un mejor control de nosotros mismos, pero eso también se da a partir del conocimiento que tenemos de nosotros y eso se da a partir de nuestro interior. Entonces, en ese sentido, me parece genial todo lo que tenemos aquí en el sistema educativo de C Ultra, porque nos están dando como pautas, nos dan guías y nos vamos apoyando entre todos para qué, pues para poder generar justamente lo que es más importante aquí, que es la disciplina. Entonces, gracias a eso, podemos empezar a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ahora sí, les quiero contar como un poco más acerca del café en este sentido, ya que hablamos de cuáles son los problemas de los radicales libres, cuál es el problema de el estrés y toda la ansiedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el café Rice o por qué es tan importante consumirlo, no? ¿Por qué no es como cualquier café? Bueno, primero, el café en general nos ayuda a estimular todo nuestro sistema nervioso, pero acá es muy importante saber que tenemos un café premium. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este café es el único en el mundo que tiene Amalaki. ¿Pero qué es el Amalaki? Bueno, es
aquí en la pantalla pueden ver como unas guayabas o como unas uvas. Justamente el amalaki, para los que no los conocen, para los que están por primera vez acá, el amalaki es una fruta de la India que se da en las faldas del Himalaya. Y esta fruta la pueden googlear como AMLA también. Y ahí pueden ver muchísimos estudios hoy en día y desde hace bastantes años que en el Ayurveda es la fruta más importante. ¿Por qué? Porque es la fruta con mayores antioxidantes en el mundo. Entonces, eso ya es un plus muy, muy bueno. ¿Qué pasa también? ¿Qué tiene nuestro café? Bueno, tiene café colombiano arábica, que es justamente el café que aquí ponemos, y también tiene granos de café verde. Cuando sabemos que cuando hacen el café lo empiezan a tostar, entonces en ese tueste se va perdiendo, por ejemplo, los antioxidantes. Por eso nosotros le agregamos el café verde, justamente para que sea alto en antioxidantes. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, que es la pérdida de antioxidantes por los radicales libres, o bueno, no la pérdida de antioxidantes, más bien el desgaste de la célula. Entonces, pues ya podemos entender por qué el café es importante aquí, porque nos puede ayudar a incrementar la energía y la resistencia, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, que eso nos ayuda bastante, nos ayuda a elevar, por ejemplo, el estado de ánimo. En la mañana podemos tomar un café y tenemos muchísima pila. Y además, por ejemplo, personas que trabajan en oficina, como yo durante un buen rato lo estuve haciendo también. ¿Qué pasa? Como pasamos mucho tiempo sentados, con el café ayudas a eliminar como esa grasa mal ubicada y, por ejemplo, activa más tu metabolismo. Entonces, ayuda a prevenir a que subas de peso. Entonces, cuando haces ejercicio, obviamente te ayuda también a desechar como la grasa mal ubicada. Entonces, igual nos ayuda a respaldar nuestro metabolismo porque justamente con el amalaki se ha visto en algunos casos o algunos testimonios que hemos tenido también de que cuando empiezan a tomar, por ejemplo, irritantes, ¿no? Como acá en México, pues tenemos los tacos. Entonces, normalmente le ponemos salsa y le ponemos limón y pues es carne la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso va creando irritantes y en nuestro estómago nos empieza a causar gastritis y de pronto ya tenemos úlceras, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el café? O para las personas que igual no pueden tomar como tanto café porque ya tienen gastritis o porque tienen problemas de colitis o porque tienen problemas del corazón. Bueno, el café, el rice es genial porque es, digamos, entre comillas, es suave en ese sentido y es muy amable con el cuerpo. Justamente, ¿por qué? Porque tiene la malaki. Entonces, eso es un plus. Cuando lo empezamos a tomar, se ha visto en algunos organismos de las personas que lo han consumido, que empieza a regenerar la flora intestinal, los vellitos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a quitar esa gastritis. Entonces, toman el café y dicen, bueno, esto me parece genial porque a mí me encanta y no lo podía tomar y ahora ya lo puedo tomar y ya no tengo problemas de gastritis, ni reflujo, ni nada de eso. Entonces, eso es genial. También, por ejemplo, lo pueden tomar las personas que tienen problemas en el corazón y ahorita les voy a compartir otro testimonio, pero, por ejemplo, personas que no pueden dormir en la noche, igual. Mi mamá es una persona de las que si se toman un café en la noche, definitivamente no duerme. Entonces yo le dije, a ver, o sea, puedes probar el de nosotros y ver cómo te funciona. Si de pronto no puedes dormir, pues ya no lo consumes. Pero fue la sorpresa de que ella se tomó el café en la noche y de hecho lo hizo un sábado porque dije, bueno, ya si no duerme el domingo no pasa nada, no tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues ya se tomó el café y ella pudo dormir súper bien. Entonces, a mí me gusta mucho justamente esa parte de los adaptógenos que tiene. ¿Por qué? Porque pueden dormir sin ningún problema, pero si lo necesitas, por ejemplo, para trabajar o para tener energía, también se adapta a nuestro cuerpo y nos empieza a dar la energía que tenemos, bueno, que requerimos. Entonces, eso está súper, súper padre. Y también, por ejemplo, nos ayuda porque nos ayuda, por ejemplo, a aumentar el consumo de antioxidantes, justamente por el amalaki, justamente porque es café y por el grano verde. Entonces, eso está súper padre. Obviamente nos ayuda a satisfacer antojos. Hay personas que nos encanta el café. De hecho, yo en la facultad tomaba
pues más de 1 litro de café y era pues no nada más para estar ahí atenta, sino que realmente pues también me gustaba el sabor, pero de pronto me empezaba a doler ya el estómago, etcétera, por el exceso justamente, ¿no? Entonces, al principio cuando yo empecé a tomar el rice, yo sentía que era como muy suave, pero me di cuenta siendo juiciosa y me lo tomaba diario y a diario. Obviamente ya no me tomaba como 1 litro, pero sí me tomaba 2, 3 tazas. Entonces empecé a ver que mis papilas gustativas habían cambiado por otros tipos de cafés, ¿no? Que, por ejemplo, ya no podía percibir como la suavidad o ya no podía percibir, por ejemplo, los sabores, etcétera. Pero cuando empecé a tomar el rice, empecé a retomar como todos esos sabores que a mí me empezó a gustar bastante. Entonces, ¿qué más también nos ayuda? Bueno, nos ayuda a proteger contra los radicales libres y a rejuvenecer la piel, justamente por el amalaki, ¿no? Entonces, para estar como contentos y no estar con los problemas del estrés, de la ansiedad, para no tener, por ejemplo, todas estas cuestiones, podemos consumir un buen café, que justamente es el que nosotros tenemos. Y también lo que me gustaría agregar, por ejemplo, es de que nuestro café, como tiene el amalaki, y el amalaki es como decía, uno de los mejores antioxidantes, nos ayuda a eliminar los metales pesados. Entonces, eso es un plus que, por ejemplo, otro café no tiene, ¿no? O sea, acá en México también es una zona cafetalera, pues Colombia no se diga, y tienen buenos cafés, pero este es premium en ese sentido. Nos ayuda a mejorar la salud y aparte a tener como, pues, ese sabor y ese gusto de poder disfrutar y saber que no vamos a enfermarnos, al contrario, sino que vamos a estar contentos porque cuidamos justamente la salud. Y acá quería mostrarles 2 testimonios que son cortitos. Bueno, primero este es de una chica que tiene fibromialgia y ha probado el café. Entonces, bueno, le voy a dar play, espero que se escuche y a ver, me dicen si se escucha. Hola, soy Jimena y les voy a hablar del café Rice. Betty me lo ofreció y he de decir que es uno de los cafés que disfruto más tomar porque el olor es increíble. Y si ustedes como yo les gusta el café, seguramente de repente hay cafés que son demasiado ácidos, que lastiman el estómago, el intestino y demás. Pero este es el único que no. Yo lo empecé a tomar con la esperando tener gastritis y demás, y al contrario, me mejoró muchísimo, me da muchísima energía, creo que es el mejor café que he tomado, además de ser orgánico, tiene muchas propiedades que te van a ayudar y los antioxidantes se siente porque te da muchísima energía. Entonces, si van a tomar un café, pues en vez de tomar las típicas marcas comerciales que solo oxidan nuestro cuerpo, yo les recomiendo más el café de rice que nos va a dar antioxidantes. A mí me encanta, pues se los recomiendo. Bueno, esta es una chica que a mí me encanta porque justamente, como les decía, ella empezó a tomar el café y a mí me dio mucho gusto de que podía empezar a dormir sin ya tantas pastillas, ¿no? Ella tiene fibromialgia y me decía también, digo ya no en este audio, pero en algún momento ya en persona me dijo que le ayudó bastante, ¿no? Que tuviera también Amalaki porque empezaba a dejar poco a poco las pastillas y eso no le pasaba desde hace 8 años, ¿no? Imagínense estar con medicamentos 8 años y que de pronto con el café y con los productos que nosotros estamos manejando empiecen a dormir, eso en verdad me parece algo muy satisfactorio, ¿no? En verdad. Y bueno, acá quiero mostrarles otro testimonio. Él es un tío. Bueno, aquí no se ve como tan animado cuando te lo cuentan por primera vez, ¿no? Y más cuando le tienen miedo a la cámara. Entonces, bueno, se los voy a poner y ya les cuento un poquito más de él. Me llamo Octavio Morales, tengo problemas en el corazón desde hace 10 años y tengo 3 operaciones. Los médicos me prohibieron el café porque me alteran el corazón. Conocí este café por medio de Betty desde hace 2 años y no he tenido ningún problema y me he sentido bien. Él es un tío mío y tiene problemas cardíacos desde hace 10 años. Entonces, pues obviamente le prohibieron tomar el café.
Y yo también, como siempre, dije, bueno, tío, no pasa nada, probemos. Entonces le di también, le dije, bueno, mira, vienen ahora en cucharaditas, porque sabemos antes vienen en sobrecitos. Entonces le dije, mira, tómate solamente la mitad de la cucharadita. Si vemos que te hace daño, que te sientes mal, tranquilo, no pasa nada, lo dejamos. Y él, bueno, está bien, perfecto. Lo probó y dijo, esto está buenísimo. Y ¿qué pasa? La primera vez que me lo contó, les digo, era genial porque me dijo, me encanta tu café. Y yo, qué padre, porque me dijo, es que no me causa taquicardias, me siento bien, tengo energía. Y bueno, a mí eso pues me da muchísimo gusto porque a él le encanta el café. Entonces, él es de mis mejores clientes, mi tío es genial porque no le falta ni el café ni el amalaki. Entonces, ¿qué pasó una vez? Una vez estaba en su trabajo, le llevaron igual de otro lugar su café y él así de, bueno, pues si ya me tomo el rice, pues de pronto me puedo tomar otro. Se lo empezó a tomar, le dio un traguito y no, empezó con unas taquicardias horribles y dijo, gracias, no, yo me regreso al mío. Entonces ahora tiene su bolsita en el trabajo y también en la casa. Entonces me encanta porque lo empieza a compartir y sobre todo de que es una persona que lleva ya 2 años tomándose el rice, ha visto como esa energía y a mí lo que me encanta es de que está sano, de que no ha tenido ningún problema ya en la cuestión del corazón. Y los médicos pues se sorprenden porque dice, ¿cómo es posible que puedes tomar café y ya no le causa alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, este es como de las grandezas que nosotros tenemos y me encanta compartirlo con todos ustedes. Pues ya sin Hola, más, soy Jimena. ya sin más por el momento, pues quiero agradecerles a todos el estar pendiente, estar escuchando y a seguir tomando rice. Nos quedamos aquí para seguir compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias.